Bueno, tú estuviste también ahí, ¿cómo viste la jornada? Una jornada larga, un discurso muy largo del gobernador entrante y muy pues muy entusiasmado al público. Sí se veía, prendió con el discurso, que es algo que acostumbra hacer Javier Corral, ¿no? Es muy buen orador. Es un orador natural, nato, ¿verdad? Así es. Es un tribuno. Así es. Y en ese sentido, pues bastante bien la cosa desde la perspectiva del análisis económico. Yo iba esperando algo más concreto, alguna propuesta, alguna idea de hacia dónde vamos, cuál es el rumbo del Estado. Y ahí sí se quedaron huecos, hubo vacíos. No hubo, me da la impresión que todas las semanas estas que estuvo Javier Corral, desde que ganó la elección hasta el día de ayer, pues estuvo evidentemente en campaña todavía. Sí. Y parece que el discurso fue más de cierre de campaña que de inauguración de su mandato, porque como inauguración hubiera yo esperado precisamente que esbozara el plan, que empezara a decir cuáles son los ejes sobre los cuales vamos a transitar, hacia dónde se va a mover la parte, por lo menos respecto a lo que analizo yo, que es la parte económica, en qué se va a centrar, y no hubo nada, absolutamente nada. Se quedó pendiente en cuanto al tema de financiamiento, que ya lo comentabas tú y se comenta en los tips en cascada, que no hay un referente, como que el tema lo eludió, se dio vuelta, pero sabemos que hay problemas ahí en cuanto a que, bueno, pues estuvo Corral combatiendo el asunto, y ahora le va a tocar cacharlo, porque los recursos que todavía no se ejercen, pues ahí lo va a tener disponibles. Pero más que nada todo esto, toda esta problemática de la bursátiles y todo derivó en que nos bajara la calificación al Estado. Y ayer comentó él que iba a buscar negociar mejores condiciones de crédito. Entonces no dijo cómo, dado que tenemos ya incluso una baja en la calificación. Y las calificaciones que emiten estas corredurías son claves, son críticas para las tasas de interés que luego tenemos que pagar. Es decir, no baja la calificación y ahora hay que pagar intereses más caros. Entonces no se esbozó, no se definió cómo se va a hacer esto. Se habló de los salarios mínimos, bueno, de los salarios, de un proyecto de incremento de salarios. No fue preciso tampoco, no se dijo a quiénes y cuánto. En Chihuahua pues es apenas entre un 10 y un 12% de la población que tiene ese nivel de ingresos, los salarios mínimos, y de esos más de la mitad trabajan por su cuenta. Entonces no hay quien se lo suba a ellos, así que el impacto sería pues apenas arribita el 5% de la población económicamente activa. Estamos hablando de los que están en edad y están trabajando. Y aquí el detalle sería que la propuesta pues viene, de hecho ahí tenía su invitado, que es el autor original, que es Miguel Mancera. Él fue el que la hizo, y Miguel Mancera la planteó con un plan completo, tiene hasta dividido por años, qué porcentaje en cada año para a lo largo de 3 años llegar a un nivel de incremento de salarios. Entonces Javier Corral lo soltó como algo así muy al aire, muy abierto. Habló de alguna especie de pacto, consenso con los empresarios para generar la dinámica, pero no dijo a quiénes, ni cómo, ni cuánto. No, es decir, me parece que llega al momento de inauguración sin el plan, sin el proyecto, nada más con ideas vagas. Así es como parece. Los comentarios de los capitanes del empresariado en Chihuahua, pues todos fueron en ese sentido, le dieron el voto de confianza, pero todos se quedan como con la idea de que ¿para dónde vamos? ¿Hacia dónde va la cosa? Ninguno de ellos advirtió o comentó, pues es claro que ahora el rumbo es este, ahora vamos a enfilar todos para acá o para allá. No hay una claridad al respecto. Entonces, desde el punto de vista económico, está completamente llano, vacío todo el planteamiento. Y si era tiempo ya, tiene que trabajar el Estado en lo que sería el plan estatal de desarrollo, que incluso por ley se tiene que presentar. Yo hubiera esperado que comentara sobre el plan estatal de desarrollo. No hubo ningún comentario en ese sentido. Entonces, vaya, básicamente es una entrada triunfal, muy política, con una excelente oratoria, con buena recepción de la ciudadanía, pero buena concurrencia, estuvo llenísimo, estuvo a reventar, se batallaba para conseguir lugar ahí, y yo percibí en el ambiente
un ánimo así como muy ingenuo de los asistentes, como cuando llegó Barrio, como cuando ganó Fox también, la gente como esperando que por llegar ya va a cambiar todo. Y claro que hay que cambiar mucho, sí hay mucho que cambiar, pues no es tan fácil. Y el arribo de un personaje al gobierno pues no significa que de ahí en adelante todas las cosas van a ser distintas. Claro. Entonces, entre otras cosas, pues se requiere el fondo, se requieren los proyectos, se requiere la dirección, y eso es lo que se quedó pendiente. Entonces, tiene muy poquito tiempo Corral, van a ser 5 años, no puede perder mucho tiempo, y ya debiera haber iniciado. Tardó mucho con el gabinete, ¿no? Se lo fue guardando, no sé si nada más por cuestión estratégica, porque no lo acababa de conformar, pero ese gabinete tenía que haber empezado a trabajar ya los planes. Y pues obviamente soltando todo ya hasta el final, no presentó ninguna propuesta. Esto es lo que se advierte así en términos generales desde la perspectiva económica. Es que hay un elemento que es fundamental. Cuando, como tú dices, llega un nuevo gobernante, un nuevo personaje, que es el esquema de la esperanza. Se espera con mucho ánimo positivo que las cosas cambien, que, por ejemplo, también hubo lo comentábamos ayer, una omisión en la parte del esquema de transporte como el Vivebus. Ese fenómeno que tú y yo lo vivimos ayer, del gran choque y hasta paradigmático en cuestiones de transporte, que es la irrupción de los Ubers en relación al esquema sindicalista o de natural del transporte, la movilidad a través de taxis y concesiones. ¿Cuánto nos dijo el Uber que nos llevó al centro de convenciones que había allá en la ciudad? Mencioné que había por lo menos unos 700, o creo que había más. Y es un esquema que también está como en el limbo, ¿no? Algo que es imparable, ya nadie lo puede detener, es un esquema mundial, además, el servicio de Uber. Entonces, en la parte del transporte no se dio algo que como factor de crítica en la competencia política fue evidente: el malestar por el Vivebus, el malestar por el transporte colectivo de pasajeros. Era el grueso de la población. Era un problema un día y al otro sí. Y llegamos al inédito de un paro camionero en fin de semana. Sí. Se colapsó Chihuahua. Y dije, esto va a crear, si hubiera surgido un líder natural, una chispa que viniera del propio malestar de los usuarios, hubiera quemado hasta el transporte. No lo hubo, afortunadamente, porque tenemos unos usuarios que estoicamente han sabido y han sufrido las consecuencias de un mal servicio de transporte urbano, que es una vena cotidiana. Imagínate la gente que caminaba para tomar camiones, irse a sus destinos, tomar en ese, que yo nunca le entendí, el 620, nunca le entendí ese sistema complejo de tarjetas que no servían, que robaban, que se vaciaban de repente con máquinas mal hechas Xerox. Ahorita que vamos a hablar de las licitaciones de empresas, y la gente aguantó, profe, todo esto y más, y fue factor de campaña política. Dentro de todas las herramientas que hubo de crítica que llevaron a un resultado de esta naturaleza, desde luego la mala imagen, el estigma que se le hizo a Duarte, que fue fundamental. El esquema del Vivebus fue en Chihuahua contundente. Total, y fue no solo factor de campaña, fue factor de que la gente se inconformara tanto que cambiara su voto de un lado a otro. Un propio funcionario de gobierno del área respectiva y comentó: ¿cómo le vamos a hacer con 200,000 mentadas de madre diarias por el problema del transporte? Pues sí. Mínimo, ¿no? Ahorrarlas para el pago de deuda. Sí, claro. Pues yo creo que, desde luego, es un discurso de toma de protesta. Y tenía que ser, como fue, un discurso de proyección de intenciones e incluso, y eso está bien, de compromisos hacia adelante, ¿verdad? El asunto aquí es que se llega después de un escenario de conflicto particularmente postelectoral, y esto deja al inicio situaciones de confrontaciones de tipo verbal entre grupos
de corte partidista o de corte ideológico de un lado y de otro. A mí me gustaría analizar en positivo algo que en política aprende uno a que el discurso de un nuevo gobernante, como el discurso de un político general, tiene que analizarse en lo que dijo y también en lo que no se dijo, y también leer entre líneas, que es el ejercicio quizá más parcial también, pero es también el más reflejante de la opinión pública, ¿no? A mí me gustaría analizar en positivo que en el planteamiento que hizo de sus lineamientos generales de gobierno, que pienso en lo personal, pues que tenía que ser así en lo general, ¿verdad? Que tendrá que en los próximos días, eso sí, en las próximas semanas, concretar y aterrizar todos sus planteamientos, todos sus compromisos, a través de la acción de reflejos de sus colaboradores de primer nivel, de su gabinete, para que se estructure y se aterrice un plan de gobierno que sea integral y que se dirige a atacar todo. El gobernador Corral, Xavier Corral, tiene lo que llaman un bono democrático, que es el que va a tener que aprovechar al máximo. A mí me gustaría más enfocarlo como un asunto de legitimidad. El licenciado Xavier Corral, como gobernador, como nuevo gobernador de Chihuahua, llega con una indudable legitimidad de origen electoral. Llega con el respaldo de un voto mayoritario y con una amplia diferencia sobre sus otros contendientes en campaña electoral. Ahora cumple de aquí en adelante trabajar y lograr, y esto tendrán que verlo en el menor tiempo posible, la legitimidad de acción y la legitimidad de gobierno. La legitimidad que confirma la de origen es la legitimidad de los hechos. Entonces, en esto, los lineamientos generales que planteó de gobierno implica sus compromisos, que implican respeto a la legalidad, respeto a los derechos humanos de todos, como lo dijo, honestidad, pues van a ser medulares para que se demuestren en el camino. Creo que al plantear una administración plural y abierta a la ciudadanía, que es una convocatoria muy interesante y que está caracterizando a los nuevos gobiernos estatales que en diversos estados de la República, o incluyendo obviamente Chihuahua, se han estado dando y que todavía faltan por darse. Por eso destaco la declaración de que llega al gobierno libre de compromisos. Eso es importante, y con la mayor independencia, dice, política y económica. Entonces, esto que le sirve para destacar que él viene a servir a todos con imparcialidad. Dijo también que tenía un compromiso con la transparencia en la administración. Todo esto es algo en términos generales y en términos de retórica política muy positivo, que la urgencia va a hacer que se traslade a los hechos. Y esto no lo implica solamente a él como gobernador, implica a todos sus colaboradores, a todos los funcionarios, no solo de primer nivel, sino del conjunto de su administración. Yo creo que al convocar la participación de todos y destacar la pluralidad de su gobierno y la apertura hacia todos, tendrá que seguir transitando hacia algo que complementa la pluralidad, que es la